Don Carlos, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué más, Hernán? Buenos días. Perdón la demora, pero estábamos ahí con un chicharroncito de la aplicación, pero bueno, ya parece que... ¿Estabas dando soporte al cliente o qué, hombre? No, pero estábamos ahí tratando de entender. Hay un tema que viste que esta semana entró en funcionamiento FIX 5.0, que es la nueva tecnología en la que va a funcionar la Bolsa de Colombia, Perú y Chile. Ni idea, explícame qué es eso. Básicamente es el motor de negociación, o sea, cuando tú mandas una orden, lo que la lleva a la bolsa, lo que hace que calce con alguien más y eso, es una tecnología que se llama FIX 5.0, que acaban de actualizarla, o sea, literal lleva una semana de establecida. Ah, Nosotros estábamos muy orgullosos porque éramos a los únicos que no nos había pegado, porque si te metes a ex Valores Bancolombia, Corredores de la Vivienda, todo el mundo teniendo problemas, y pues hoy nos pegó un poquito, entonces estamos ahí y, ajustando unas cosas. y vos sos del lado pues más técnico, más CTO Oh, side, no, de hecho yo soy más del lado comercial, pero pero pues igual te toca pues entonces, claro, pega, claro. porque además, por ejemplo, el problema de hoy es que si tú habías hecho una operación ayer, ese saldo no se te modificaba, entonces tú podías tener No, más que tenías y las acciones, entonces, no, entonces sí entiendo que es soporte al cliente. Eso es como cuando Bancolombia se cae, que yo no quiero ser el community manager de la cuenta de Bancolombia cuando esa vaina se cae. Ya entiendo perfectamente. claro, Gordo, mira, es que el invitado de hoy es muy interesante. Carlos es uno de los fundadores del TRI, una de las primeras aplicaciones en Colombia que te permite comprar acciones en Colombia y acciones de afuera. Y para nosotros es muy importante tenerte, Carlos, porque como nosotros todo el día hablamos del mercado de acciones afuera, creo que la pregunta más recurrente que nosotros tenemos en el chat y en el podcast es: Hernán, ¿dónde compro Palantir? Hernán, ¿dónde compro Tesla? Hernán, ¿dónde compro? Y entonces yo, pues las mías personales, pues todo la compro en brokers internacionales. Entonces, siempre las recomendaciones había sido como por, como por patches, pues, o sea, curitas, pues, para tratar de entregarle a alguien algo, pues, para guiarlos. Entonces, no, mira, de pronto puedes abrir una cuenta en Interactive Brokers, de pronto puedes abrir una cuenta en eToro, pero abrir unas cuentas en estas compañías es súper complicado. Entonces, nos tocaba irnos pues como al extremo y llegar y decirles, no, entonces pueden comprar pues un crypto related stock, entonces X stock, tal cosa, pero esas vainas pues no producen la confianza, generan mucha fricción. Entonces yo hace rato en el chat siempre les digo, bueno, cuando salgan brokers, bueno, por favor me recomiendan. Y creo que fue alguien que trabaja en Bancolombia, que fue el que me tiró el dato tuyo y por eso conectamos, porque qué bueno que podamos sentarnos y contarles a la gente que sí hay una solución hecha en Colombia que les puede facilitar, digamos, que tener el acceso a todas estas vainas. Entonces, por eso nos parece súper importante, pues, contar contigo, pero antes, pues, de que entremos como en la materia del uso y la aplicabilidad, ¿por qué no comenzamos con el background story de qué es TRI? ¿Quién sos vos? ¿Cuándo la fundaron? ¿Cómo la fundaron? Porque es que esa historia también me parece muy importante porque, gordo, eso también nos dice otro elemento pues que es muy importante. Ellos empezaron a detectar una necesidad, así como nosotros veníamos hablando desde el 2021 que empezamos a hacer, 21 22, ya se me olvidó, que empezamos a hacer el podcast, comprar y comprar acciones, y estos manes dijeron, no, es que en el mercado hay un dolor que tenemos que solucionar. ¿Por qué no, Carlos, nos contás un poquito como de la génesis del TRI, cómo te juntaste con tu socio, cómo surgió la idea, cuál es el background de ustedes? de una, claro que sí. Pues, Hernán, mira, Esteban y yo tenemos backgrounds muy parecidos. Yo soy economista y administrador de empresas y todos mis énfasis los hice en el mercado de capitales. Yo muy tempranito estudiando la carrera me di cuenta que yo quería dedicarme pues al mundo de las inversiones, que quería llegar a ser trader de posición propia en un banco gigante, en una multinacional. Digamos que por ahí enfoqué toda mi carrera. Y el plan estaba andando bien, más o menos como yo me lo había imaginado. Había pasado por el Citibank, después me había llevado a una firma un poco más chiquita, más boutique de Nueva York, trabajando desde Bogotá, pero pues me había Vos ido. tenés base Bogotá en este momento. Yo, de hecho, tengo base en Medellín. No jodas, qué chévere. Sí, 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 tomé la mejor decisión de mi vida de venirme a la ciudad más parchada para vivir. Pero entonces en ese momento estaba en Bogotá y ahí conozco a Esteban. Esteban entra como mi practicante, después yo lo contrato y hacemos muy buena relación.
Y pues Esteban se vuelve también muy importante en esta historia porque yo siempre tuve en mi mente en algún momento llegar a emprender. Yo vengo de familia de emprendedores, pero no sabía cuándo iba a ser, qué iba a hacer. Y pues la verdad estaba más o menos en una zona de confort donde decía, pues no hay afán. Y Esteban sí tenía como ese chip mucho más marcado, como él es como muy anti-establishment, anti-status quo, como que le molestaba ese tipo de cosas. Y empezamos a darnos cuenta exactamente de lo que tú acabas de decir, Hernán, ¿cierto? Entonces, yo cuando hablaba con mis amigos les decía, oiga, pero ustedes, ¿por qué no están invirtiendo en la bolsa? Y pues me tocaba mandarlos a estas plataformas internacionales, pues que tú sabes que para una persona de a pie de Colombia, pues no es muy fácil de entender, nada más Cero tener fácil. formularios en inglés. En ese tiempo, la que menos te pedía de entrada tal vez era TD Ameritrade, que para darte toda la gama de opciones te pedía $25,000 para empezar. Entonces, pues era Sí, difícil. fondear una cuenta con toda esa cantidad de plata, pues no es fácil. Exactamente. Tenías que tener un montón de billetes, entonces pues no era fácil. Y por el otro lado, si te ibas a ver el mercado local, pues era muy parecido. Yo, de hecho, cuando yo trabajé en el Citi, que era como el momento antes de que lo vendieran a Colpatria, estaban aburriendo literal a todos los clientes de menos de $250,000. Entonces, igual era un proceso físico, engorroso, tenías que tener $250,000 o más para que te atendieran bien, tenías que pagar unas comisiones por operación de $350,000 para arriba y muchas cosas más. Y esa era la única opción que había en Colombia. Y por eso es que cuando tú vas, nosotros tenemos la estadística, cuando nosotros empezamos eso en el 2021, nada más habían 518,000 cuentas de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia, o sea, menos del 1% del país. Nada, eso es nada. Y eso es gravísimo para la economía porque la Bolsa de Valores tiene que ser un motor de desarrollo económico, pero pues es que si es un negocio para una minoría, para la gente de más alto patrimonio, pues no va a funcionar. Además que tiene otro elemento, pues, que es muy visible en Estados Unidos. Cuando el mercado de acciones está bien, entonces el presidente, ¿qué hace? Saca pecho y dice, el mercado de acciones va bien porque sabe que todo el mundo, las pensiones y pues tiene sus propios portafolios y entonces le interesa pues pues que sus posiciones propias pues de cada uno pues esté bien. Es una cosa bien interesante, por ejemplo, ahorita pues este cuento de los Trump accounts que básicamente dijo a cualquier niño, creo que es hasta niños que hubieran nacido de qué fecha o tal cosa, entonces los están sembrando con creo que $1,000 o $2,000 a cada uno para que estén invertidos en el futuro, que me parece la forma más inteligente de hacer que alguien no se convierta en socialista porque su cuenta y su capital está creciendo. Entonces, me parece que está solucionando un problema, le estás dando acceso, porque es que si somos 50 millones de colombianos y solo 400,000 personas tienen acceso a acciones, pues tenés todo el mercado posible para atacar. Me parece súper interesante y esa cifra sí que me parece curiosa. Sí. Exactamente. Entonces nosotros partimos de esa cifra, Hernán. Esto también tenía un tema de regulación que la hacía así, y es que hasta antes del 2018, por ley de superintendencia, tú no podías abrir una cuenta de forma digital. Nosotros entonces nos conocimos con Esteban en esta firma que te conté. De hecho, habíamos emprendido antes de Tritri, es nuestro segundo emprendimiento. El primero también era algo relacionado con mercados. En el 2016 nosotros hicimos como el primer robotcito de inteligencia artificial que te recomendara a ti en qué invertir de acuerdo al sentimiento del mercado. Era un proyecto súper bacano, pero creo que estuvimos un poquito antes al tiempo. Y caímos en Colombia en el 2018 cuando había acabado de sacar la circular, la Super D, se puede para activos de inversión simples, no me acuerdo, hasta 66,000 UR, si no estoy mal, que en ese momento eran como 20 millones de pesos. Entonces, eso fue muy importante porque por primera vez en Colombia podías abrir una cuenta de forma 100% digital sin pasar por un banco en algún momento. Y hasta 20 millones que yo creo que era con lo que podía empezar mucha gente que de pronto fuera nueva en el mercado, ¿cierto? Porque de pronto gente con una experiencia como vos, como la gente del mercado, pues seguro iba a estar en las opciones más tradicionales. Pero esa gente nueva que uno le recomendara, pues de pronto iba a empezar con 500,000 pesitos, 1 millón, 2 millones y ver cómo le iba, ¿cierto? Entonces, a partir de esa circular, nosotros empezamos a trabajar en el proyecto de TRI, fuimos a la Bolsa de Valores, para sorpresa, nosotros la Bolsa de Valores nos abrió las puertas y nos Qué ayudó bueno.
primer minuto. Yo creo, y eso siempre es bien importante resaltar, porque yo veo que a veces le dan palo a la bolsa y pues a veces entiendo por qué. Pero cuando nosotros fuimos a la bolsa le dijimos, mire, nosotros vemos este problema en el mercado, falta de acceso, falta de seguridad, falta de educación, queremos resolverlo. Juan Pablo Córdoba, que en ese momento era el presidente y fue con el que tuvimos las primeras reuniones, nos dijo, de acuerdo con ustedes, yo vengo peleando hace 10 años con todas las firmas, si ustedes lo van a hacer, la bolsa no les puede poner plata, no les puede dar condiciones preferenciales, pero de ahí para adelante les abrimos las puertas y los ayudamos en todo lo que podamos, y efectivamente así fue. Entonces, la bolsa nos empieza a apoyar, nos sacan reunión con la superintendencia financiera, la super nos dice, oigan, bacanísima la idea, dos opciones, o se vuelven una firma o trabajan con una. Entonces, pues obviamente no teníamos para volvernos una firma. Los depósitos legales, nada más para que te hagas una idea, son de $2 millones parqueados en un banco, nada más como garantías, y en adelante Sí, claro. todo lo que es la operación, entonces no era una opción. Entonces nos devolvimos con la bolsa llorando, oiga, nos pidieron esto, ¿qué hacemos? ¿Con quién vamos? Y nos mandaron con Acciones y Valores. Para nosotros era el partner ideal porque queríamos la firma más grande que nos pudiera respaldar detrás, pero que no fuera un banco, pues porque un banco tiene procesos muy demorados y pues cuando tú estás emprendiendo necesitas tomar decisiones rapidísimo, iterar y hacer muchas cosas que muchas veces rompen cosas. Entonces fuimos a Acciones y Valores con la suerte igual y éramos 3 culicagados con nuestro desarrollador, con un PowerPoint y para de contar. Y con la suerte que en Acciones y Valores también nos copiaron la idea, vieron, digamos, que el potencial de negocio y empezamos a trabajar. Pero entonces mira que yo te estoy diciendo que eso empezó en el 2018 y recién salimos en el 2021. Fueron 3 años, Hernán. Es que conectar toda esa tubería interna, eso no debe ser fácil, porque entonces te toca el broker, te toca pues la plata, el float, o sea, ahorita te va a preguntar, pues, cuando decís Acciones y Valores, pues, me imagino que ellos es como el equivalente al pay for order flow de ustedes, pues, que les pone el inventario ahí para que puedan transar. Es que sí, hacer todo, ahí es donde uno reconoce el espíritu emprendedor pues, de los individuos, porque es que uno 3 años sin ver tracción, sino simplemente en papeleo legal y conexiones a terminales, es un camello. Y sin ver un centavo, o sea, sí, claro. Un milagro. Y entonces, ¿qué hicieron? O sea, espíritu emprendedor, entonces les tocaba conseguir otros trabajos mientras se sostenían, o fueron y levantaron venture capital, o qué carajos hicieron pues para aguantarse esos 3 años, para poder salir. Me dijiste que salieron en el 2021. 2021. Ok. No, pues ahí literal sobrevivimos como pudimos, o sea, Esteban tenía el apoyo de la familia y un par de proyectos más, entonces ahí le entregaba una platica. Yo me mantuve a punta me volví conferencista, daba clases en universidades, en cámaras de comercio, en alcaldías, lo que me ayudara ahí con una plática extra, pero literal, pues nosotros de 8 a 6 de la tarde estábamos metidos 100% en TRI y así duramos 3 años. Tratábamos de levantar capital de riesgo porque, claro, uno escuchaba entonces las historias de los Rappi, de los Platzi que levantaban millones de dólares, entonces dijimos nosotros, no, pues eso no debe ser tan difícil, pero pues la verdad sí es muy difícil y entonces imagínate. Es un camello. Pues sin ver un centavo, apostándole toda tu vida y tu futuro. Y post-pandemia. Claro, y post-pandemia. No, eso fue como antecitos de pandemia y nos agarró pandemia. Ok, peor. Pero claro, igual, o sea, nosotros apostándole todo nuestro futuro a ese proyecto, nada que salía, y pues que además un montón de inversionistas te dijeron, no, pues obviamente. Sí, todavía, ahorita hablamos pues de detalles pues offline, detrás de cámaras, si todavía están levantando, creo que tengo por ahí 1 o 2 fondos que les pueden interesar, Trato de no descarrilarte pues, pero fondos de afuera pues no locales. Total, entonces pues fueron 3 años repletos de no y con muchos retos. Digamos que básicamente, ¿cuál era la dificultad? Lo que tú decías, Hernán. Nosotros teníamos que hacer que en una aplicación que fuera bien fácil para una persona sin educación, que no fuera experto pues, en el mundo de las inversiones, hablar la tecnología de la comisionista de bolsa, crear a la cuenta dentro de la comisionista, cualquier dinero que enviara, llegar a la comisionista, porque al final nosotros solo somos el enrutador, somos el intermediario tecnológico, pero todo pasa dentro de Acciones y Valores, entidad regulada por la Superintendencia Financiera, que era una de nuestras prioridades y era la seguridad de la operación. Y que además Acciones y Valores hablar de forma tecnológica con la Bolsa de Valores, con DECEVAL, con la Cámara de Riesgo Central de Contrapartes. O sea, ustedes son el wrapper de Acciones y Valores, pero realmente se convirtieron en el tech stack que hace todo.
Exactamente. Y pues, Hernán, pasaban cosas que llegábamos a alguna de estas partes que te digo que están en el negocio y les decíamos, bueno, necesitamos conectarnos a ustedes, ¿tienen APIs? Son APIs. Bueno, entonces, ¿dónde está su documentación tecnológica? No existe. Y bueno, ¿y quién hizo la tecnología? De pronto se murió, eso fue hace 30, 40 años, de pronto no sabemos. Entonces imagínate, nosotros, sin un centavo, con un equipo chiquitito, porque éramos 3 fundadores, teníamos que contratar a alguien, mandarlo a la otra empresa, entender la tecnología de la otra empresa, desarrollarle tecnología a la otra empresa para que nuestra tecnología se pudiera conectar. Y así con todas estas empresas, y que todo funcionara y que todo se hablara bien dentro de la aplicación. Entonces fueron 3 años de idas y venidas que Qué literalmente voleo tan berraco, ¿ah? sobrevivimos de milagro, Hernán, porque somos demasiado irracionales, porque en nuestra mente nuestro líder de desarrollo siempre nos decía, no, yo creo que estamos como a 3 meses fresco, pero cada 3 meses salían otros 3 meses y otros 3 Sí, meses y claro. otros 3 meses. Y pues eso fue lo que nos tocó aguantar y sobrevivir de milagro, literal. Pero entonces, pues nada, lo hicimos y al final en el 2021 pudimos salir con nuestro primer MVP que solucionaba entonces los problemas que habíamos en la bolsa. Entonces, yo te hablé de 3. La primera era acceso. Yo tenía que ir físicamente a una comisionista de bolsa con todos los dolores que eso representa, pedir el día en el trabajo, en la universidad, la gente que está fuera de las ciudades, tomar transporte, un montón de cosas. Además, en Colombia, que nada más hay comisionistas casi que en Bogotá y en Medellín, en las otras ciudades casi no hay. Era una mamera. Llegar, había un formulario de 8 páginas, 92 preguntas, una vaina pues inmamable. Tenía que llevar 100 o 500 millones de pesos. En ese momento la firma que menos recibía era 100 millones de pesos. En un país como Colombia, ¿cuánta gente tiene ahorrado 100 millones de pesos? No, no, Además, nadie, líquidos, nadie. además para una opción de inversión, pues que no estamos hablando aquí de renta fija, ¿cierto? Que era lo que están acostumbrados los colombianos. Y además, si tenía todo eso, que ya era una gran minoría, de nuevo, las comisiones de operación, llamar a tu corredor de bolsa, iba desde los 350.000 pesos. Entonces era muy costoso invertir en Colombia. Entonces, Costoso y manualmático, pues, además. además, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primera aplicación 100% digital. De hecho, Hernán Gordo, a mí me parece increíble que nosotros llevamos ya 6 años, 5 años al aire. Hemos roto el mercado con números, ya en un rato si quieren les doy nuestros números actuales, Sí, claro. y seguimos siendo los únicos 100% digitales. El resto de firmas en algún momento tienes que pasar por una oficina de representación, que me parece absurdo. Pero entonces, nuestra promesa de valor, ¿cuál era? 100% digitales. Abre tu cuenta sin dinero, fondéala cuando quieras, con lo que quieras. Acá no te miramos feo, bonito, si tienes poquita plata, mucha plata, lo importante es que arranques. Y las comisiones más baratas del mercado, esas comisiones para operación de acciones y ETFs, de 350.000 pesos, las bajamos a menos de 15.000 pesos. Entonces, pues ya era un ahorro. $3, pues. Y en cuanto, o sea, eso fue cuando comenzaron. Y ahorita, por ejemplo, comprar y vender una acción, ¿cuál es el costo promedio o no tiene costo? Hasta ahora, de hecho, cuando arrancamos, la comisión de entrada eran 5.000 pesos. O sea, $1.50. Ahora estamos en 3, pero sigue siendo. No, no importa el monto, pues. Hasta 5 millones de pesos, $1.900. A partir de 5 millones de pesos pasa a ser variable y pasa a ser el 0.25% masiva, pero pues sigue siendo muy parecido. Entonces, esa fue la oferta de valor, como te digo, pues detrás con el respaldo de acciones y valores, fondos vigilados por la Superintendencia Financiera, seguros financieros, todo lo de seguridad. Y quedaba también el tema de educación financiera, porque entonces yo tenía que salir a ofrecer un producto que era muy poco popular. A mí me dicen que de pronto aquí en Antioquia era donde más se hablaba de tema de acciones y donde a veces para cumpleaños, para primeras comuniones, era común que se regalaran acciones, pero era una cultura que se había perdido y que en el resto del país no existe. Y se perdió porque simplemente eran pues muchos puntos de fricción. Claro. Entonces, ¿cómo sales a ofrecer de nuevo ese producto y a ofrecerle a la gente que tal vez no lo tiene en su top of mind? Nosotros hicimos esa investigación de mercado, en qué invierten los colombianos. Y en general siempre nos respondían las mismas 3 cosas. CDTs, al 3-4% en esa época. Bienes raíces, pero pues eso es de pronto para la gente un poco más de recursos, porque tienes que tener o la plata o el crédito o las dos. Y ganado o sus similares. Pero nadie tenía en su top of mind temas de bolsa, temas de, sí, o sea, era un tema muy jodido.
Y ya con ustedes, cuando vuelven y hacen esa encuesta, ¿empieza a aparecer una cuarta? Empieza a aparecer. Entonces, para que te hagas una idea de lo que hemos hecho en estos 5 años, con recursos muy limitados, porque entonces, de nuevo, todos estos 3 años trabajamos con nuestra plata, le pedimos plata prestada a todo el mundo, mejor dicho, nosotros estamos endeudadísimos cuando salimos al mercado. ¿Y esa plata prestada era para las garantías o para construir el stack tecnológico o el motor de adquisición? Claro, ¿Para qué era ese billete? Porque como te decía, igual nosotros teníamos que pagar un equipo de desarrollo, era época prepandemia, entonces en ese tiempo se utilizaban las oficinas, entonces pagar el arriendo de oficina y ya, o sea, realmente era muy poco, pero igual teníamos que tener plata para pagar los gastos de la empresa. Entonces, lo que nos ayudó a nosotros fue que por allá en el 2021 nosotros pasamos una vaina que se llama Y Combinator, que es como la aceleradora de startups más grande del planeta. ¿Y pasaron se tuvieron que ir para San Francisco o pasaron desde acá? En ese momento no, porque estábamos saliendo de pandemia. Entonces, sí, claro. Eso fue lo bueno, que ahí nos ahorramos un billetico pues que nos hacía falta, es verdad. Pero entonces, pues, Y Combinator, además de todo lo que aprendimos, además de los mentores que nos dejó, nos permitió levantar la primera ronda semilla y sí, por fin. Entonces, ¿cuánto levantaron en la primera, si se puede saber? Eran 3 años de que todo el mundo nos dijera no, y cuando llegamos a Y Combinator teníamos más o menos 20 fondos interesados, y entre ellos levantamos $4.5 millones. Qué bien. Y Carlos, ¿cómo llegaron a Y Combinator? Nosotros siempre lo habíamos tenido en el radar, pero pues es que si no teníamos producto, ¿cómo? Entonces, de hecho, nosotros la primera vez que aplicamos fue en diciembre del 2020 para el batch de Winter 2020. Ellos hacen solo 2 batch, ¿no? Verano e invierno. Gordo, es que, espera, te interrumpo. Es que, Gordo, cualquiera pues que está haciendo startup pues de alto crecimiento, con buen TAM, pues uno de las, digamos que las metas es pues estar en Y Combinator o Techstars o 500 Startups, pero Y Combinator pues es el estándar. Pues yo te cuento pues que yo entre otras también apliqué hace mucho tiempo, pues antes, en el 2012 apliqué a Y Combinator también, pues hace mucho tiempo. Pero, o sea, la idea es vos... servicio al cliente ycombinator.com y tú mandas la propuesta, o sea, ¿sí me entendés? Hay 2 pasos. La primera es un formulario. Ese formulario yo siempre le digo a la gente, es muy interesante, porque primero te hacen preguntas muy profundas que muchas veces tú como emprendedor no te has hecho. Entonces ya nada más contestar concienzudamente ese formulario te hace tener una mejor empresa. Te pintan la carreta. Exacto. Y entonces ellos te dicen, mira, usted tiene 2 opciones. Ahora con inteligencia artificial, además, usted puede contestarlo en 2 minutos si quiere, o hacerlo bien, que es sentarse con sus socios, responder a conciencia, iterar. Entonces, ir donde Hernán, ir donde los hermanos Bilbao, ir donde los fundadores de Rappi, de Platzi, decirles, oiga, estoy aplicando Y Combinator, voy a contestar esto, deme palo, y recibir mucho feedback, hasta que llegas a un punto bien. Ese proceso a nosotros, por ejemplo, nos tomó 1 semana. 1 semana respondimos ese formulario, es el primer filtro, pasamos. El segundo filtro es una entrevista. Entran las 4 personas que van a ser los mentores tuyos, gente súper top, gente que ya ha tenido startups pues gigantes, que ha tenido... Pues en esa época antes de eso era Sam Altman haciendo las entrevistas, pues yo cuando retiró Sam de Combinator, pues yo creo que desde el 20 pues ya estaba retirado. Paul Graham y pues todos estos manes pues duros, pues Terry Young, no sé cómo se llama. Exacto. A nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte que nos tocó con el que dejó Paul Graham encargado, que fue Michael Sewell, el cofundador de Twitch, que es un tipo impresionante. Entonces entran estos 4 manes gringos a preguntarte obviamente todo en inglés y preguntas súper puntuales, súper, si lo quieres, agresivas, pues porque ellos están entrevistando 3.000 startups, necesitan ver que tú la tienes clara, si no, chao. Entonces es la entrevista más estresante que yo he tenido en la vida. Lo bueno es que si pasas a entrevista, ese mismo día te dicen si sí o si no. Entonces nosotros la primera vez que aplicamos, pasamos a entrevista, que creo que ya fue muy bien eso, y después nos llega el correo que no nos admitían. No nos admitían porque les gustaba la idea, les gustaba el equipo fundador, les preocupaba el tamaño de mercado. En Latinoamérica no hay cultura de inversión, que es lo que habíamos visto nosotros. Y es que a Y Combinator tú solo pasas, tú puedes tener un buen negocio. Pero la estamos cambiando, pues, o sea, desde 10 AM, desde el TRI.
Sí, sí, pero a Y Combinator tú solo pasas si la empresa tiene potencial de ser un unicornio, de tener una evaluación de $1 billón. Entonces decían, miren, no vemos el tamaño de mercado, lancen, traccionen y vuelvan a aplicar. Pero el problema es que lo que yo les decía, a mí cada 3 meses se me van 3 meses más. Entonces ese lancen no sé cuándo iba a ser. Si eran 3 meses, iban a ser 3 años más. Pero pues con la suerte que fueron 4 meses más desde ese no, después nosotros lanzamos algo que habíamos hecho muy bien, Hernández, en ese tiempo, 2020. Yo veía que había gente que hablaba de bolsa, pero como que no había una comunidad que los agrupara a todos. Entonces yo me inventé una vaina, un grupito ahí en Facebook que le puse Club de Inversionistas del Mercado Bursátil Colombiano. Invité a mis amigos de la industria, a mis tías y a mi mamá, y les pedí a todo el mundo, oiga, inviten gente, y esa vaina empezó a crecer orgánico, orgánico, orgánico. Yo gran parte de mi día me la pasaba ahí jodiendo, enviando análisis, noticias, respondiéndole a todo el que hablara, etcétera. El caso es que cuando llegamos al lanzamiento de TRI, que fue finalmente en marzo del 2021, ese grupito ya tenía 4.500 personas. Que nos preguntaban todos los días, oye, ¿y tripa cuándo? ¿Tripa cuándo? A veces nos hacían bullying, a veces eran groseros, a veces, pero eran 4.500 personas que sabían que había algo que se llamaba TRI, que en algún momento iba a existir. Entonces, cuando por fin tuvimos la aplicación, pues porque otra vez, vivimos 3 años sin un centavo, entonces no teníamos un centavo para hacer campañas de marketing, nada sofisticado. Nuestra estrategia de lanzamiento fue, grupo, TRI ya está disponible, aquí está el link de descarga. Y pues desde el primer momento, la verdad, el mercado nos sorprendió impresionante. O sea, yo me acuerdo, Hernán Gordo, porque una de nuestras estrategias de marketing que teníamos súper sofisticadas, low budget, era la bolsa tenía un Twitter más o menos como de 6.000 seguidores en ese momento. Sí. Entonces le habíamos hablado con la bolsa, como tenemos buena relación, dijimos, oiga, por favor, saquen un tweet diciendo que TRI existe. Y ellos sí, de una, pero miren, tienen que tener algo que mostrar, tienen que haber creado ya algunas cuentas, pues no podemos hablar de algo tan nuevo. Entonces nos dijeron, mire, cuando ustedes creen las primeras 1.000 cuentas, nos avisen. Y eso solo es para comprar acciones en Colombia. Cuando sale TRI es solo Acciones Colombia. En ese momento era Acciones Colombia y pues el ICOLCAP y el HCOLCEL, los 2 ETFs locales. Entonces, pues yo voy y le digo eso a la bolsa, me dicen, creen 1.000 cuentas en las, digamos que en las estimaciones de la bolsa, esas 1.000 cuentas se van a demorar entre 4 a 6 meses. Con ese mensaje en el grupito de Facebook que les conté, esas 1.000 cuentas llegaron en 4 días. Qué berraquera. Yo me volví a la bolsa, les dije, mire, ya tengo las 1.000. Dijeron, uy, no, espere que está muy nuevo. Llega a 2.000 y las 2.000 las logré ese domingo. O sea, en una semana logramos lo que la bolsa esperaba que pasara en 6 meses. Sacan el tweet la bolsa y yo creo que no fue tanto lo que nos trajo en usuarios, sino lo que sí nos ayudó fue que todos los medios de comunicación empezaron a hablar de TRI. Entonces nos llegó La República, Portafolio, Valor Analítica, todo el mundo, y todo el mundo empezó a hablar de TRI gratis, pues porque otra vez no teníamos un centavo para hacer nada. Y el primer mes terminamos con 10.000 cuentas creadas. Entonces otra vez, en una industria de 60 años de antigüedad, donde nada más había 518.000 cuentas creadas, nosotros en un mes trajimos 10.000 nuevas. Y a la semana o algo así, teníamos de nuevo la entrevista a Y Combinator porque habíamos vuelto a aplicar, habíamos vuelto a pasar. O sea, en un mes hiciste el 2% de cuentas que existían en la bolsa. Así es. Entonces volvimos a aplicar. En la entrevista ya les dijimos, mira, esta es nuestra atracción, estamos creciendo semana contra semana a este ritmo. Nos dijeron, felicitaciones, bienvenidos. ¿Para cuándo México? ¿Para cuándo Brasil? Y fue como, uy, espere que apenas sobrevivimos. Pero eso también fue muy bacano porque desde el segundo uno, desde la entrevista, ya nos dijeron, TRI tiene que ser multinacional, TRI tiene que estar en varios países. Entonces pasamos por Y Combinator, levantamos esta ronda de inversión, nos pusimos ya ahí, pudimos contratar equipo, ya ahí pudimos hacer cositas más interesantes de marketing, pero ya ahí nos pusimos la meta de estar en Nuam Exchange. Entonces, pues, como ustedes saben, hace 12 años se viene hablando que Colombia, Perú y Chile se van a unificar y va a ser un solo mercado, y que uno como colombiano puede invertir en acciones de Chile y Perú y pues, viceversa. Eso venía en proyecto estancado hace mucho tiempo, pero por fin ya se puso como serio hace 2 años. Ese era el problema tecnológico que les cuento que estamos teniendo, pues porque es un nuevo sistema para toda la bolsa. Sí, es que ustedes básicamente se convirtieron pues, el on-ramp de las acciones. Entonces, pues, ¿quiénes son los entes reguladores de eso? Pues hay alguna super... La superfinanciera.
Las superfinancieras. Entonces, cuando ven que alguien llega y dice 60 años, 500.000 acciones, 2 días, un mes, 2 meses, 10.000 cuentas, entonces ahí se ponen las pilas porque dicen, aquí sí hay una oportunidad y un interés. Claro. Interesante. Entonces, a partir de ahí empezamos a crecer. Ha sido 5 años de mucho aprendizaje, de mucho... Entonces, en este momento vos puedes comprar acciones, o sea, si entras a TRI, puedes comprar acciones en Colombia, puedes comprar acciones peruanas y puedes comprar acciones chilenas con esta nueva actualización. Aún no. Entonces ya te explico cómo es el tema. Si quieres, parto por esto de la visión que nosotros tenemos de TRI es el supermercado de inversiones para los latinoamericanos. ¿Cierto? Perfecto. Así como cuando vos entras a un supermercado y hay de todos los productos, la idea nosotros a futuro es que entres y haya literal desde CDTs hasta criptomonedas, pasando por acciones, por fondos mutuos, por derivados, por todo. Obviamente empezamos por acciones y ETFs, como te conté, de Colombia, y hemos ido desplegando otros desarrollos a medida que hemos tenido las capacidades, pero pues hacia allá va nuestra visión. Entonces, cuando arrancamos acciones de Colombia y ETFs de Colombia, después, Hernán, nos dimos cuenta que en Colombia ya existía una rueda de negociación que era el mercado global colombiano. Son acciones internacionales que llegan al depósito colombiano. Entonces, básicamente, cómo funciona es un patrocinador, que es una comisionista de bolsa, va al mercado de origen, al NYSE o a Nasdaq, se trae un puñado de acciones internacionales al depósito local. Entonces, las tienes en pesos colombianos, y las puedes transar por Colombia sin enviar un documento adicional. Nada, tú ya teniendo cuenta en Colombia. ¿Viste? Eso es como si una gente hiciera un pool de muchas acciones, pues las más apetecidas, y simplemente las pone acá para que ustedes, digamos que los on-ramp de acciones las ofrezcan. Es como... Exactamente, eso existía hacía 10 años, lo que pasa es que nadie las operaba. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, las habilitamos. No las operaba porque no había los vehículos, porque el vehículo, pues, había mucha fricción de comisión, y porque si te exigían, ¿cuánto era? 300 millones de pesos mínimo en una cuenta, pues, ¿quién iba a ir a esas otras cosas? Total, pero incluso los de altos patrimonios que ya estaban en las comisionistas de bolsa, era muy poco lo que las operaban. Entonces nosotros empezamos a crecer, empezamos a hacerle ruido, y por ejemplo los primeros 2 años tenemos la estadística de que TRI enrutaba el 85% de las operaciones en esas acciones. No eran muchas, eran como unas 20 más otros 10 ETFs, pero teníamos el Standard & Poor's 500, teníamos todos los sectores del Standard & Poor's 500, estaba Apple, Amazon, Pfizer, muy famoso en esa época porque estamos en vacunas. Entonces eso, o sea, había. Entonces habilitamos ese mercado y ya dimos acceso a acciones internacionales. Después empezaron estas conversaciones de entonces acciones de Perú y Chile. Efectivamente llegaron al mercado global, lo que pasa es que todavía no están operando los 3 mercados. Eso va como por fases de despliegue. La semana pasada empezó Colombia. Se espera que Perú despliegue el 27 de abril. Y de ahí en adelante se espera como un mes y medio que se despliegue Chile. O sea que todavía no está operando los 3 países, pero pues ya las acciones, al menos las más grandes, las más líquidas, peruanas y chilenas, están en el mercado global colombiano, pero no se transan tanto, pues porque no son tan conocidas y no hay tanta liquidez. Y Carlos, ¿eso es un mercado de cuántas personas más o menos? No te tengo ese dato. Yo creo que por TRI, al menos 50.000 personas han operado mercado global. Pero yo te quiero hacer una pregunta antes, devolviéndome a las acciones internacionales. Entonces, recordame el nombre técnico. Entonces, es una bolsa que trae acción. Perdón, ¿cómo es? Mercado Global Colombiano. Mercado Global Colombiano. Entonces, el Mercado Global Colombiano hoy, entonces, nosotros hablamos constantemente, pues te digo pues que está hecho mi portafolio. Entonces, está Palantir, Tesla, Robinhood, QSI, tiene un poquito de Strike, de HIMSS. Todas esas acciones están en este momento ahí. Si yo llego y busco en TRI, ¿aparecen ahí? O si no aparecen, te toca empezar a pedirlas. Mejor dicho, eso es como si yo me metiera a cualquier broker, iTrade, Interactive Broker, todo está ahí. No todas. Entonces está limitado, pues. Porque, como te conté, cuando empezamos eran 20 acciones, hoy tal vez sean 50, porque efectivamente nosotros las hemos ido pidiendo. Pero es que el problema... pero esa es la parte buena. O sea, si la gente empieza a hacer la demanda por ese ticker,
y ustedes están viendo que son 100 personas pidiendo, vamos a poner el ejemplo, de HIMSS, entonces ustedes pueden llegar a ese mercado grande y decirle, hey, necesito que me agreguen esto, y ellos hacen la integración con NICE o con Nasdaq y la meten ahí. Se puede pedir. Manual mático, pero se puede agregar. El problema, Hernán, es que por un lado, eso es trabajo por detrás para una firma, porque para tú ser patrocinador te piden ciertos compromisos, por ejemplo, traducir la información en español para que la gente la tenga en español y cositas de esas, que es lo de menos, la verdad. Lo más grave, Hernán, es que es una liquidez diferente, porque tú no te estás conectando al Nasdaq ni al NICE, sino de nuevo, estás trayendo esas acciones. Estás comprando. Entonces Sí. va a ser con liquidez local. Entonces, ¿cuál es el problema, Hernán? Tú puedes traer las que quieras al final. No, ya te entiendo. Es que básicamente son unos Citadel. O sea, están actuando como el pay for order flow por detrás, comprando chiquito, y entonces como no ven demanda, los pools de liquidez son chiquitos. Exacto. Entonces la liquidez es muy floja. Pero pues hay algo, y de hecho la bolsa hace un esfuerzo grande, le paga a una empresa chilena para que sea proveedor de liquidez al menos de 40 papeles, entonces eso ayuda también a que haga puntas de venta al menos, porque es que sin eso muchas veces Sí, no. el bid es que es muy importante. Entonces, porque obviamente estamos hablando de TRI, pero me gusta mucho educar a la gente también. Mira, pero no son CFDs. O sea, técnicamente tenés el equivalente a una CATS transfer en tu cuenta, o sea, pero pegado a tu cédula, pues a CATS, como para explicarle a la gente, quiere decir, es el título que tenés sobre la acción que te permite moverte sobre diferentes brokers, por lo menos americanos, que son los que te dan la titularidad del papel. Porque un CFD, ¿cierto que se llama CFD? Un CFD es un sintético que te dice, usted tiene esa acción. Entre otras, a nosotros, varios CFDs nos han tratado de anunciar en el sitio, y yo siempre digo que no, porque pues como lo de nosotros es base gringa, y la SEC dice, no, usted en Estados Unidos no se pueden promocionar los CFDs porque tienen un riesgo muy grande. Por eso, sí. No, total, no. Esto sí es la titularidad de la acción, o sea, tú puedes comprar esa acción en TRI, pedir cambio de depósito, cambio de firma y mandarlo a tu cuenta en Charles Schwab o en TD Ameritrade, donde la tengas. Pero eso es una berraquera. O sea, que yo podría, por ejemplo, si yo estuviera en Robinhood y me tocara devolverme para Colombia, yo podría llegar y decir, hey, quiero hacer una CATS transfer a TRI. Mientras esté en el mercado local, sí. Palantir, por ejemplo, no está, pero tenemos Tesla, tenemos que pedir Palantir, pues, porque aquí, pues, yo te voy a decir que soy irresponsablemente, yo soy la persona que menos cree en la diversificación. 65% de mi portafolio es una sola acción y es Palantir. Y todos los que siguen 10 AM es Palantir. De pronto te va a tocar agregar Palantir. Hay que analizarlo. Pero bueno, entonces volviendo al punto de oferta de activos, entonces empezamos con acciones y ETFs locales. Después, gracias al mercado global, activamos acciones y ETFs internacionales. No todos, pero los que estaban ahí. Hoy más o menos son un pool como de 70 activos, de los cuales son como 40, 50 acciones y 30 ETFs. Los ETFs sí están como súper bien diversificados, entonces tú tienes ETFs de acciones de Estados Unidos, Europa, Brasil, China, Japón, mercados emergentes. Tienes algunos ETFs de commodities, tienes algunos ETFs de bonos corporativos, de bonos soberanos. Entonces, digamos que creo que hay una buena oferta. Obviamente no están los nombres muy puntuales muchas veces, pero pues en 80 activos, creo que para el inversionista que está empezando recién, hay una muy buena oferta. Después entonces nos dimos cuenta, porque entonces cayeron elecciones 2022, gobierno Petro, no le gustó tanto al mercado de las acciones y la gente empezó a fluir a otro tipo de activos y le daba un poquito más de miedo, de nerviosismo, ese tener la responsabilidad de dar el clic. Entonces ahí entendimos que había sido un buen primer lanzamiento TRI para la gente con más experiencia, pero para la gente de menos experiencia necesitan un poco más de ayuda y la forma de solucionarlo fue activar los fondos de inversión colectiva. ¿Cierto? Los fondos mutuos a nivel mundial, que sencillamente hay una tesis de inversión, usted puede poner desde 50,000 pesitos y que un equipo gestor pues le gestione el dinero. Ese producto empezó a coger mucha fuerza, empezamos con varios fondos de renta fija principalmente, que en tiempos del 2022 de tasas altas llegaron a rentar hasta el 22-24% efectivo anual con pagos mensuales de dividendos, o sea, era divino ese producto.
Después empezamos a habilitar ya más fondos de renta fija. Entonces, por ejemplo, hay una vaina muy bacana y es, como ya te había contado, el ETF, el Standard & Poor's 500, ya estaba en el mercado global colombiano. El problema es que llegaba el de BlackRock, que convertido a dólares, pues es un ETF de $600. Y en Colombia está prohibido, o sea, no existen fracciones. Entonces, pues alguien para comprar el Standard & Poor's 500 tenía que tener 3 millones de pesos, que pues no es un ticket tan a la mano de todos los colombianos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un fondo de inversión colectiva que todo lo que recogiera, y tú podías poner desde 50.000 pesos, lo invertía en el ETF, el Standard & Poor's 500. Entonces, democratizamos el acceso al Standard & Poor's 500. Fraccionándolo. Porque entonces, hoy tú desde 55.000 pesos, que es lo mínimo del fondo, puedes invertir en el Standard & Poor's. Entonces, por ejemplo, vos no tenés Berkshire Hathaway porque vale $2.000, $3.000, pues. La tenemos, de hecho, pero se negocia muy poquito. Sí, porque ¿quién se va a gastar? Sí, yo, por ejemplo, la tengo en mi portafolio en TRI y tengo un par de accioncitos porque me gustan mucho. Entonces, eso empezó a pasar, entonces activamos fondos de inversión colectiva, hicimos las primeras emisiones de renta fija para el retail colombiano. Una emisión de renta fija en Colombia históricamente era de 500.000 millones de pesos mínimo, o sea, tú tenías que tener ese capital y entrar en subasta holandés y todas esas vainas. Nosotros hemos hablado, y esto sí lo hacemos muy on demand, no es que lo tengamos disponible todo el tiempo, pero nos han buscado hasta el momento 3 emisores. Nos dicen, miren, necesito levantar tanto capital, esta es la tesis de inversión, esto es lo que vamos a pagar. Hemos hecho 3 emisiones de renta fija donde el ticket mínimo es de 1 millón de pesos, entonces creo que también fue algo súper bacano para el mercado porque yo podía entrar a una emisión de renta fija desde 1 millón de pesos, entonces eso también gustó mucho. Después volvieron a subir tasas de interés y la gente igual, o sea, hay 25 millones de cuentas en CETES en Colombia. Así como te decía, 518.000 personas invertían en la bolsa antes de TRI, mucha gente se invertía en CETES y pues somos un país de CETES, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Que a mí personalmente no es un producto que me emocione mucho, pero otra vez mi negocio era llegarle a la mayoría de los colombianos. Entonces habilitamos y tenemos un marketplace de CETES donde básicamente lo que hacemos es buscar los emisores más sólidos pero de mejor tasa de interés y traerlos a TRI. Entonces en este momento tenemos 6 CETES que por ejemplo están rentando el 12% efectivo anual, que no está nada mal. Y pues seguimos trabajando porque entonces la idea es traer derivados, es traer opciones, es traer criptomonedas, es traer muchas más, pero pues otra vez, esto lo hicimos con las uñas, somos un equipo de 45 personas, estamos atendiendo, así te doy los números. En este momento en TRI, creadas entre los 3 países, porque entonces, bueno, 2022 abrimos Perú en marzo del 2022 y agosto del 2022 abrimos Chile. Entonces, lo que nos había tomado 3 años en Colombia, nos tomó 9 meses en Perú y 3 meses en Chile. Ya ahí vas viendo. Entonces, hablemos de números, pues como para llegar y decir, antes de TRI el mercado colombiano tenía tanta gente y cuánta gente le has agregado, pues cuánta gente le ha hecho onboarding TRI. Entonces, en base global, yo tengo 1.400.000 cuentas creadas, de las cuales 780.000 más o menos, ya digamos que completaron su proceso de validación de identidad, de todo lo que pide el Estado. ¿Le hiciste 3X al mercado colombiano? Pero no porque esto es global, esto es bueno, global pues, ok, pero entonces le hiciste 750, entonces le hiciste... Colombia, igual Colombia sí es la mayoría, pero pues esto es global, ¿cierto? De los cuales más o menos 780.000 están listos para invertir, de los cuales más o menos 380.000, 400.000 ya han hecho su primera inversión. En Colombia, que es la mayoría de eso, porque fue el país, pues el primer país donde más hemos invertido y donde teníamos más contexto, tenemos 1.100.000 cuentas creadas, de las cuales más o menos 680.000 ya tienen todo listo para invertir, han pasado todos los procesos de validación de identidad, que es muy fácil, es poner una foto de tu cédula en la aplicación, pero ustedes no se imaginan. Ahorita eso es lo que queremos hacer, porque el gordo todavía... Gordo, ¿usted ya compró acciones o no ha comprado acciones? Aún no. No, ahora explicamos cómo el gordo, qué tiene que hacer el gordo para poder abrir su cuenta en TRI. Es muy fácil, ¿cierto? Entonces, de los cuales 680.000 están listos para invertir y de los cuales han hecho al menos una inversión, más o menos unas 275.000 personas. Entonces, ahora sí, haz las cuentas. Una industria de 60 años tenía 518.000 cuentas creadas. Nosotros en 5 años trajimos el 50% más.
que requiere esa democratización. ¿Por qué no compartís la pantalla? Porque es que yo quiero tutorial aquí con el fundador para que el gordo abra una cuenta, hombre. Ven, pero espérate antes, Carlos. O sea, yo quiero entender una cosita. O sea, uno antes iba a la bolsa de valores, a la comisionista, perdón, ¿cierto? Y tú le dejabas tu plata al comisionista. Él te manejaba el dinero. Hoy en día, ¿ustedes pasan por una comisionista o uno es el que maneja su propio dinero? O sea, todo lo que pasa dentro de TRI pasa dentro de una comisionista, que es esta integración que te digo con acciones y valores. Pero efectivamente esa es la diferencia, que ya tú no necesitas obligatoriamente la asesoría de un corredor de bolsa, sino que puede ser vos el que toma la decisión. Si quieres, voy a conectar desde el celular a ver si nos deja compartir pantalla. Sí, claro. Gordo, técnicamente ellos son como un rapper de UI UX y que hizo toda la conexión al tech stack. Sí, era un poquito lo que quería que la gente entendiera, pues, cómo es que funciona el tema. Ahora, ¿qué pasa también? Tú como cliente de TRI eres cliente de acciones y valores. Tú puedes pedir una cita de asesoría y sí o sí vas a tener tu comercial, tu asesor de bolsa, pues. ¿Y solo es acciones y valores o existen otras? Solo es acciones y valores. O sea. Sí, que entonces pues también son los más grandes, pues. Okay. Entonces, miren, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, sí, señor, ahí estamos viendo tu pantalla. Lo primero que tienen que entrar a su App Store y buscar TRI, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí toda la experiencia. TRI con doble I. TRI. Okay. De hecho, aquí me sale que tengo que actualizarla, entonces aprovecho y la actualizamos aquí en vivo con ustedes. Pero bueno, importante TRI porque a nosotros se nos meten y pagan anuncios y a veces salen otras cosas. Sí. TRI con doble I es este arbolito que ustedes ven ahí y la abre, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a preguntar de primero? ¿En qué país estás? ¿Colombia, Perú o Chile? Entonces, pues, dependiendo del país en el que estés, seleccionas tu país. Colombia, seleccionar nacionalidad. Si quieren, ahorita nos logueamos a mi cuenta para que vean cómo funciona por dentro, pero si soy nuevo, ¿qué me va a pedir? Correo electrónico, una contraseña. Le doy siguiente. Aquí no voy a poder simular como todo el flujo porque nos demoramos más y me manda a salirme varias veces, pero es supremamente fácil, te demora 2 minutos. Lo único que piden la cédula y la foto y ya. La cédula, los datos de la cédula, nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de expedición, correo electrónico, número de celular, foto de la cédula por ambos lados para de contar. ¿Con qué haces ese backend? ¿Con Trurora, los Bilbao? Trurora es nuestro programa de validación de identidad, así es. Buenísimo. Por ejemplo, lo más difícil que sí es importante acá para la gente, por ley nosotros tenemos que hacerle un perfilamiento de riesgo a las personas. Entonces, una vez que tú sales de esos datos, te vamos a hacer unas preguntas de perfil de riesgo. Hay mucha gente que se congela ahí y le da miedo porque piensa que contesta mal. Pero entonces es importante que la gente sepa, contesten lo que a ustedes les parezca, que se acople mejor a su perfil como inversionista. No hay respuesta buena ni mala, pero háganlas porque es que nosotros hemos perdido más de 200,000 clientes, que la gente llega ahí y me dice, ay Carlos, es que yo no sabía qué contestar y me salí. Carlos, que básicamente eso me imagino que lo que está haciendo es que le está poniendo el límite de cuántas acciones puedes comprar en el futuro. Y a medida que va mejorando eso, pues entonces te va subiendo como el cupo, pues. Más que cuántas acciones, Hernán, es... estás mostrando el código. Sí, pero bueno, después lo cambio porque ni modo. No. Más que cuántas acciones, Hernán, es... ¿Cuántas? Espérame que me toca conectarme acá para el código que me llega. Es qué activos te podemos disponibilizar, qué activos te podemos mostrar en la aplicación. ¿Cierto? Porque si eres un perfil más conservador, solo te salen los activos más conservadores. Si eres un perfil más arriesgado, pues te sale el más arriesgado. Entonces, mira, llegaste aquí al home, ya cuando hiciste todo el tema de la cédula, las preguntas, el perfil de seguridad, todo. Y entonces, ¿qué te va a aparecer? Tu total, que lo tengo ahí tapado. Y tu disponible. Total es cuánta plata has metido en toda la historia dentro de TRI y tienes invertido o en disponible. Y disponible efectivamente es cuánta plata tienes. ¿Qué tenemos acá en este primer home? Pues algunos anuncios parroquiales, promociones, campañas que tenemos andando. Tenemos las primeras categorías, entonces si quieres invertir en acciones y ETFs, en fondos de inversión, en CDT, si quieres ser TRIPRO, que es nuestra suscripción, nosotros tenemos así como Rappi tiene Rappi Prime, pues nosotros tenemos TRIPRO, donde nos pagas 28,000 pesos al mes y tienes una serie de beneficios.
Que son, digamos, que menos fees, así como yo los tengo en Gold y todas esas cosas. 50% de descuento en los fees, líneas de profundidad y, bueno, informes VIP, muchas más, renta fija y descubre. Tenemos los favoritos, los puedes ahí como elegir tus favoritos y tenemos los movimientos recientes que has hecho, ¿cierto? Invertir. ¿Qué tenemos en este momento entonces? Tenemos, como les dije, la pestaña acciones donde tenemos acciones colombianas, todas las acciones, o no todas las acciones colombianas, las más grandes, las más líquidas, ahí están. Tenemos acciones internacionales, entonces ahí se pueden dar cuenta. Tenemos Amazon, Meta, tenemos Sokimich, que es la empresa más grande chilena, una de las más grandes, Petrobras, Enel, Nubank, Nike, Tesla, Nvidia, aquí está Berkshire Hathaway, Citigroup, Uber, y bueno, hay varias más. Tenemos los ETFs que les contaba, entonces ETFs de tecnología, del Standard & Poor's 500, miren, ahí está el de China, ahí está el ETF, tenemos del Standard & Poor's 500, tenemos el ETF de Vanguard y el de BlackRock, que son los dos más grandes del mundo. Tenemos también el de Invesco, que es muy grande, entonces pues miren que tenemos también una oferta bien interesante de ETFs, y pues tenemos algunas empresas holding, ¿cierto? Eso es la pestaña acciones. Tenemos la pestaña fondos. Entonces, era lo que les decía, de acuerdo a la tesis de inversión, por ejemplo, Acciones Dinámico invierte en las mejores acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos una axicuenta de riesgo alto, otra de riesgo moderado y otra de riesgo bajo. Tenemos este es el fondo que les decía que la gente puede invertir desde 55,000 pesos y todo lo que invierta ahí se va al Standard & Poor's 500, se llama 500 acciones US. Tenemos un fondito a la vista donde para que la gente no tenga saldo ocioso, pues todo el saldo ocioso lo pueden poner acá. Es una cuenta de entrar y salir súper rápido y te renta más o menos el 7-8% al año. Tenemos un par de fondos de renta fija y tenemos incluso un fondo que invierte en dólares para la gente que le preocupan los movimientos del dólar, entonces para tener plata en dólares. Tenemos el marketplace que les conté de CETES, por ahora tenemos estos dos aliados, Mi Banco y Tuya, dos empresas gigantes dando muy buenas tasas de interés. Y aquí está el historial de las emisiones que hemos hecho de renta fija que les conté, ¿cierto? Con RCI, Excel Credit y titularizadora. Entonces, pues, la verdad es muy fácil. Ustedes nada más seleccionan la empresa en la que quieren invertir. Aquí no me va a dejar... Pues, listo, eso es fácil. ¿Y cómo haces? Entonces, ¿cómo hace el gordo para cargar esa cuenta? El gordo tiene cuenta en Davivienda y él recibe USDCs vía Plenty. Plenty. Pues, o sea, Cast. en cripto o Cast. Hay que pasarla a vivienda porque entonces la forma de fondear es a través de PSE. Súper fácil, le das ahí cuánto quieres fondear, te manda al banco y listo, son 3 clics literal. Listo. Aquí te aparecen tus movimientos, tanto depósitos, retiros, las acciones que has comprado, los fondos también los que has invertido. Es muy intuitiva, como ven, comprar una acción son 3 clics. Si quieren, hagamos un ejercicio rápido. Por ejemplo, si yo quisiera comprar Nubank, le doy comprar. Aquí la aplicación me pregunta cuántas acciones quiere. Yo le digo, digamos, 5. Entonces ahí me sale cuánto es. Yo, por ejemplo, soy TriPro, ¿no? Entonces aquí me sale las acciones, el estimado son de 175,000 pesos, más la comisión que tienen, más, por ejemplo, nosotros a veces le damos cupón de descuento a la gente. Entonces yo tengo un cuponcito, previsualizar orden, X, después me sale confirmar la orden, swipe a la derecha y sale. Es muy fácil. Mira. Comprarlas, eso. Y listo. Está muy fácil, gordo. Y entonces, te voy a coger aquí a quemarropa, pues ya nos diste el vueltón con la plataforma. Entonces, el gordo quiere abrir ya una cuenta. Si utiliza el cupón 10AM Pro, ¿qué beneficio tiene? Si utiliza el cupón 10AM Pro, vamos a hacer... Va ganador. Las primeras... Aquí lo estoy cogiendo. 500 personas, ¿cuánto ponemos? Aquí lo estoy cogiendo a quemarropa porque ni siquiera sabía que le íbamos a decir eso, pues, pero el episodio sale para en una semana, pues, pero pues, de verdad. No, hagámosle, hagamos un cupón del 100% de descuento para la primera operación, para que se ahorren la primera comisión, válido hasta el 31 de mayo, con eso tienen más o menos 2 mesecitos para los que no tienen la cuenta, crearla y usarla. Primeras y solo tienen que meter en el cupón 10AM Pro. 10AM Pro. Buenísimo. Listo, 10AM Pro, todo en mayúsculas, todo pegado sin espacio. Sí. Creo ahorita saliendo. Súper bueno. Súper bueno. Carlos, esto está muy bacano, hombre.
y estás empezando a utilizar la tecnología de cripto para hacer que todas esas transacciones pues caminen en rieles más eficientes, o qué estás pensando con todo este cuento de tokenización, o simplemente tenés tanto para hacer en el actual mercado, pues que es que corto, mira esa cifra, pues uno llegar y decir, el mercado había 500,000 cuentas y ahora uno llegar y decir, tantos años más tarde ellos pusieron pues el 50% más el mercado, pues 250,000 activos más todo lo que tienen en el pipeline. Es que ese proceso de onboarding gente en Colombia es un proceso, o sea, uno diría que lo que ustedes hicieron muy bien es toda la solución tecnológica, o sea, conectar toda esa tubería interna para quitar esa fricción, pero es que el otro proceso es el proceso de evangelización, o sea, llegar y decirle a la gente, y estamos comprando y tomando riesgos por esto y esto, no es algo complicado, pues es cambiar 60 años pues, de memoria muscular que hay, digamos, entre todos los colombianos. No, total, Hernán, o sea, tú lo dijiste, de nuevo, nuestra visión es ser el supermercado de inversiones para Latinoamérica. Eso va a incluir tokenización, eso va a incluir rieles blockchain, eso va a incluir un montón de cosas. Pero otra vez, somos 44 personas en TRI, atendiendo 780,000 personas en Latinoamérica, y además con desarrollos pendientes para Colombia, para Perú y para Chile, porque nada más en Colombia nos faltan opciones, futuros, derivados, sí, claro, dólar peso. ¿Cuáles son? No, es que el mercado, o sea, si vos volvieras a hacer el pitch en Y Combinator, entonces el mercado, ¿cómo les dice? No, es que el mercado es, la palabra no es infinito, pero el mercado ya sí empieza a ser muy grande, claro, y la atracción empieza a ser muy interesante. Ve, alguna vez, yo no me acuerdo, Gordo, hicimos un podcast con alguien pues que era socio de una firma comisionista, y una de las cosas que nos contaba o que aprendimos ahí pues es que el mercado colombiano pues es relativamente pequeño, se transan 25 millones de dólares en un día, pues te estoy dando el promedio, y eso pues es un meme coin pues en cualquier otro mercado, pero en este momento un año de transacciones, por ejemplo, o sea, ¿cuánto billete corrió por toda la plataforma de TRI en el 2025? Si quieres, déjame ahí, te voy buscando el dato porque no lo tengo a la mano. Por ejemplo, ¿qué datos sí tengo? En Colombia, antes de nuestra llegada, se hacían 3,000 operaciones en promedio al día en el mercado. Ok, ese dato está muy bueno, no hay que hablar en números, 3,000. Nosotros en este momento tenemos un promedio diario de 6,000 operaciones. ¿Solo ustedes? Solo nosotros. Imagínense. En 5 años duplicamos el número y gracias a nosotros la bolsa transa 3 veces lo que transaba hace. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? No, Entonces, pues es que es una solución espectacular, pues eso es magnífico. Otra vez, estamos hablando tickets más pequeños, obviamente. Yo recién me estoy volviendo relevante a nivel de, digamos que, volumen transado, pero pues la verdad sí es algo bien interesante. Mira, te voy a dar, por ejemplo, este mes que no, es que este mes recién está empezando, te voy a dar el acumulado del año. Este año, TRI ya ha enrutado 332,000 órdenes al mercado. ¿Cuál es el ticket size promedio de eso? De 4, de los cuales, ay, no lo voy a tener, espera. Que yo tengo varios dashboards, pero entonces me toca buscar aquí rápido a mansalva lo que me piden. Así ojo de buen cubero y listo. Sí. Pero bueno, el ticket size normalmente nosotros es de $200 la transacción. Entonces, pues, hay que multiplicar 333,000 por... Pero ese está muy interesante, hombre, cómo están dinamizando la economía. Ya pues para no quitarte tiempo, para que puedas ir como a tu soporte a sus soluciones. Más o menos 76 millones. ¿Cuánto? Este año. ¿Cuánto, perdón? 76 millones de dólares. Ahora, solo en órdenes de mercado, pero hay falta fondos, hay falta CDTs. En este momento, y completándole los números, tenemos más o menos 600 millones de dólares de activos bajo custodia. Y bueno, pues ahí de a poco. Obviamente nos conectamos tarde porque estabas solucionando un problema técnico, pero ¿cuáles son como los próximos 3 pain points, o sea, o los 3 challenges, las 3 cosas más difíciles que tenés pues a solucionar en el futuro? Que vos digas, uy, si solucionamos esto, crecemos así. Total. Hernán, pues mira, de hecho, ya lo puedo hablar, hace una semana no hubiera podido hablar, pero ya pusimos la lista de espera.
El tema del mercado internacional, como tú dices, es una necesidad que tenemos que solucionar. El mercado global colombiano sí es una primera aproximación de solución, pero tiene muchos errores. Lo que hablábamos de la falta de liquidez, muchas veces los spreads son súper abiertos. Lo que tú preguntabas ahorita, nosotros no hacemos payment por order flow porque no hay el volumen suficiente. O sea, nosotros lo único de lo que ganamos es una comisión chiquita por cada operación que se hace. Entonces, pues, necesitamos que haya muchas más operaciones, pues, para hacer una empresa viable, ¿cierto? Entonces, la solución a la que llegamos después de darle muchas vueltas, hablar con la bolsa, tratar de solucionar problemas y había cosas muy estructurales que no pudimos, nos estamos vinculando, así como en Colombia, y esto funciona en cada país, en Perú funciona igual, en Chile funciona igual, así como en Colombia buscamos acciones y valores y nos conectamos a través de ellos a la Bolsa de Valores de Colombia para ofrecer todos los productos de la Bolsa de Valores. Nos conectamos ya a una comisionista de bolsa en Estados Unidos que se llama Alpaca y vamos a poder ofrecer todas las acciones del mercado de Estados Unidos. Ah, qué berraquera. O sea, Alpaca, el equivalente a un Citadel, cualquiera de esas cosas, pues que es donde está conectado un Robinhood. Ahora Qué sí, maravilla. opciones, Alpaca además tiene criptos, Alpaca además tiene opciones. Entonces, ¿eso es un proceso de cuánto? No, o sea, al menos para acciones y ETF, yo espero que ya en 2 meses lo tengamos en Colombia. Porque no jodas. Lo lanzamos en Chile hace mes y medio. Entonces va a ser muy rápido. Entonces, buenísimo. Eso se viene para Colombia. Ya está por ahí el waitlist para la gente que se quiere inscribir, como para hacerlo. Los primeros de prueba, entonces es el primer. Bueno, hay un tema que también es importante de todo lo que hemos hablado, Hernán, que muchas veces la gente no lo tiene en el radar. La gran ventaja que tiene el mercado global colombiano, porque así como le hemos dado palo, tenemos que hablar de la ventaja más grande, que es muy desconocida. Todo lo que tú ganas a través de la Bolsa de Valores de Colombia, salvo pocas excepciones que ya es para la gente muchísimo billete, está sin impuesto de ganancia capital. ¿Por qué? Porque tenemos una exención tributaria con la DIAN. Entonces, eso es muy bacán. ¿Y eso es por tiempo limitado? ¿Se vence? Hasta que haya una reforma. Por ahí Petro en algún momento amenazó. Hasta que nos escucharon. No, espérate, otra vez. Entonces, si yo compro Tesla y me gano 50 millones de pesos, pues la compré y tengo un profit de 50 millones de pesos, ¿mi tasa impositiva sobre eso es de cuánto? Cero. Y si es un ticket muy alto, no sé cuánto, porque no conozco la regla exactamente, máximo puede ser el 10%. Máximo. No jodas. Entonces, es un beneficio gigante porque... ¿Y cómo se llama esa excepción? No, es exención del mercado bursátil colombiano, literal. Así sea una acción gringa. Así es. Pero que sea comprada otra vez a través de una comisionista de bolsa local, a través de TRI. O sea, a través del mercado global. Ahora, esto en lo que hay hoy, en lo que hay mercado global colombiano. ¿Qué pasa? Este desarrollo que yo te digo con Alpaca, entonces nosotros en ese momento le vamos a ofrecer a nuestros clientes trans en pesos colombianos por mercado global las acciones internacionales o trans en dólares directamente de Estados Unidos a través de Alpaca. Por Colombia no tiene impuesto sobre ganancia capital, por Estados Unidos sí lo va a tener. Entonces, unas por otras, claro. Por Estados Unidos voy a tener mayor eficiencia, voy a tener todos los tickets disponibles, voy a tener toda la liquidez, voy a tener seguramente muchos beneficios más, pero tengo que pagar impuestos normalitos. O por Colombia tengo varias dificultades, pero tengo esta súper beneficio. Entonces, yo no soy asesor tributario, tenemos un par de lives con un asesor tributario, pero lo que yo hago es, si yo tengo la misma acción en Estados Unidos o en mercado global colombiano y está decente el spread, prefiero toda la vida el mercado colombiano porque me ahorro el impuesto de ganancia de capital. Eso está muy interesante ese dato. Pues ya sí, para parar de verdad, fuera de seguir creciendo, digamos que TRI en 3 años tiene 10 millones de usuarios. ¿Eso es lo que vos aspirás? ¿O vos crees que va a llegar un Vlad de Robinhood y va a decir, ¿sabe qué? Los vamos a comprar? Hernán, yo creo que todo puede pasar, o sea, por ahora es algo que no me trasnocha porque hay tanto por hacer, tanto problema. Sí, estás ocupado building, entonces, esa es la mejor respuesta de todas. No, estoy construyendo, pues, exacto. Que pase lo que pase. Por cierto, este desarrollo con Alpaca nos va a permitir tener clientes de todos los países. En este momento solo podemos por regulación, en Colombia tener colombianos, en Perú peruanos y en Chile chilenos. Este desarrollo con Alpaca nos permite recibir ya clientes de todos los países. Entonces, ¿cuál es mi sueño? De nuevo, la visión de TRI es
el supermercado de inversiones para los latinoamericanos, es que todos los latinoamericanos estén rentando su plata en TRI. Qué berraquera. Última pregunta. Ve, las acciones se pueden comprar después de, por ejemplo, las americanas, ¿se pueden comprar después de las 4 de la tarde o no? Eso lo vamos a Sí, hacer. porque es un pool, porque ustedes tienen es un pool y entonces las pueden vender y transar ahí. ¿Ves? ¿Les ha pasado que esos pools se queden secos por demanda? Entonces alguien tiene FOMO y ustedes estén como descalzados en la cantidad de acciones. Pasa un montón de cosas. Más allá de descalzados, porque ahí se les cierra la orden, pero hay muchas ineficiencias de información. Entonces, por ejemplo... Sí, en las puntas, en el bid-ask, sí. El bid-ask es limitadito. Ahora, Pues, tiene poco volumen. ventajas y desventajas. Me acuerdo de un caso muy puntual, un usuario en el 2021 que fue nuestros primeros usuarios cuando habilitamos mercado global, Pfizer. Me acuerdo cuando salió la noticia de Pfizer que le habían aprobado para las pastillas contra el COVID. En Estados Unidos, Pfizer subiendo 10%, en Colombia estaba pegado. El man compró en Colombia sabiendo que iba a subir 10%. Le hizo el arbitraje. 10%. Le hizo el arbitraje el delay. Es interesante. Muy bueno. Hombre, Carlos, qué maravilla, te felicito. El Gordo va a abrir una cuenta. Ya saben que la primera transacción, si utilizan el cupón cuando abran la cuenta 10AM Pro, entonces no va eso, sin fees. No, hay que suscribirse a 10AM para tener el acceso a TRI. No es necesario, pero ver el episodio. No, eso está buenísimo. Yo voy a parar de grabar y ahorita y ya conversamos, pero Carlos, no, yo tenía mucho. una última. Pues que Y Combinator te había dicho México y Brasil. ¿Cuándo México y Brasil? Gordo, la verdad, no sé. Brasil es un país muy complicado para emprender, casi que es un mundo diferente. Hay que ser brasileño y entender cultura brasileña para entrar allá. A nosotros, por ejemplo, nos pasó, de los 3 fundadores de TRI, 2 somos colombianos, 1 es peruano. En Colombia nos ha ido muy bien, en Perú menos bien porque es un país con menos educación financiera, pero igual vamos bien. Chile nos ha costado un montón porque no tenemos fundador chileno y la cantidad de cosas que nos ha tocado aprender así. Es puro aprendizaje. De hecho, a mí me tocó irme a vivir año y medio a Chile para levantar el país y aún así es nuestro país más débil por mucho. Y Brasil es otro planeta. Entonces, ahí no la veo tan clara, además porque en Brasil, por ejemplo, Nubank hace lo mismo de nosotros y hay otras 5 o 6 firmas que hacen lo mismo de nosotros muy bien. Por lo tanto, no vemos como qué tanto valor podemos llegar a construir. En el resto de Latinoamérica sí lo teníamos. México, en cambio, es un país que tenemos en la mira, pero es que México es un país donde el 10% de la gente que tiene un capital interesante para hacer este tipo de cosas tiene cuenta en Estados Unidos. Estados Unidos, y el resto del país, la penetración digital es muy baja, pero muy baja al punto de que no utilizan ni Uber ni Rappi. Entonces, imagínate, si no usas aplicaciones para cosas más básicas de supervivencia básica, pues llegar a invertir me parece más complejo. Entonces, ¿en qué estamos enfocados ahora? Los 3 países tenemos que hacer este cambio de la tecnología que ha sido súper doloroso, estabilizarlo y consolidarlo. Después, con esta integración de Alpaca, empezar a morder de a poquito los otros países de Sudamérica principalmente, y ahí vamos viendo a qué nos lleva este camino. Esa es otra de las cosas que he aprendido emprendiendo, y es que cualquier cosa que yo te diga que esté a 6 meses más allá de mi nariz, te estoy mintiendo, porque puede cambiar cualquier cosa. 100%. Oiga, ¿listo, Gordo? Súper, ya. No, Felicitaciones, hombre, don Carlos. Hombre, muchas gracias y gracias de verdad por este espacio.